En esta conversación vamos a estar una persona con un cuento muy interesante, tú y yo. No va a durar más de lo que tarde tomarse un tinto, pero seguro vas a quedar con ganas de otro. Hablemos entre tinto. Hola queridos entretinteros, es un gusto saludarlos nuevamente. Gracias por acompañarme en una nueva oportunidad. Y hoy quiero brindar con esta dama, Marta Cecilia Bustamante. Ya les voy a explicar las razones por las cuales quiero que nos tomemos un tinto con ella, que tengamos un entretinto, aunque todo lo que tiene para decir y para contar no cabría en un tinto. Realmente necesitaríamos, creo que por ahí un paquetico completo de nuestro café La Elba. Pero quiero decirles que Marta Cecilia es la única colombiana que ha recibido un premio de la Academia de Ciencias de Francia. Y es también la única colombiana que ha recibido una distinción del Senado de Francia por un trabajo de una dimensión impresionante que quizás no alcancemos a explicar aquí, porque vamos a ir a las raíces de esto. Ella fue licenciada de la Pedagógica en Colombia, graduada en Física de la Universidad Nacional y después fue a París y se hizo maestra en astrofísica, maestra en epistemología e historia de la ciencia y un postdoctorado en el laboratorio de aceleradores lineales. Pero esta historia comienza, Marta Cecilia, con una pasión temprana por los libros. Una pasión que nació conmigo, definitivamente. Yo creo que está profundamente en mi espíritu desde muy pequeña, durmiendo con los libros, con la compañía de mi papá también, que me decía, mi niña cree que va a aprender porque tiene los libros al lado, en la almohada. Sí, así exactamente, ahí, era un morrito de libros que era hasta descarada, porque eran libros también que no eran para niños, pero a mí no me importaba, yo los tenía ahí, lo importante era tenerlos ahí, que me acompañaran. Y déjenme decirle que aún hoy en día, en este momento, anoche me di cuenta que tengo un libro ahí que me ha acompañado y me dije, definitivamente no has cambiado. Y ya sabremos más adelante lo que ese deseo de dormir con los libros, de vivir entre los libros, lo que eso significó para muchas cosas, entre esas el premio que recibió de la Academia de Ciencias. ¿Y en qué momento es que decide que es la física el camino? Como todo inicio de una persona, siempre uno explora, busca por acá, busca por allá, pero es cierto que el interés por la ciencia y por el mundo del espíritu, de la reflexión, siempre me acompañó. Tenía recuerdo en el colegio, en el Instituto Calarcá, había una pequeña biblioteca, y en esa pequeña biblioteca yo recuerdo que leí la Odisea y leí la Ilíada, increíble, Sí. del gran poeta Homero, de 1200 antes de Cristo. Esos libros también me acompañaron en mi casa, y a través de mi formación en el colegio ya fui teniendo una formación en física, todos estos profesores, el profesor que vino y que me abrió los ojos con su conferencia, el profesor Octavio Guzmán. Después de eso salí del colegio, llegué a la universidad, apareció un profesor aquí en Colombia que habló con el profesor Paneso Robredo sobre relatividad, la teoría de la relatividad de Einstein, y todo eso fue para mí un mundo tan enriquecedor, tan supremamente mágico. Pero voy a ir saltando. Después se van con quien es su esposo a Francia, a estudiar a Francia sin hablar francés. Absolutamente nada. ¿Eso cómo fue? Yo lo único que sabía decir era Monsieur Vincent, pero empezamos los estudios y empecé a aprender francés a mi manera. Nunca me ha gustado que me den clases, me es muy difícil eso, tal vez porque he sido una persona tímida desde un principio y me costaba que vieran como mi ignorancia. Yo me decía, como yo no sé francés, pero yo empecé a estudiar escuchando radio.
escuchaba y escuchaba radio y aprendía de memoria. Me ha gustado mucho el aprendizaje, la memoria, la memorización. Y cogía libros porque había una emisora allá que se llama France Culture, que existe aún y tiene unas emisiones estupendas donde le leen a usted libros en francés. Entonces yo después cogía los textos y los repetía y así aprendí francés y escribiendo, copiando, recopiando libros. Yo recopié el libro de un poeta de Bagdad del siglo X, Omar Khayyam, y empecé a recopiarlo y a recopiarlo y a recopiarlo y con eso pude registrar en mi cabeza todo lo que era la gramática. Y como siempre me han gustado los modelos clásicos, los escritores clásicos, entonces, en otras palabras, yo creo que aprendí un muy buen francés y aprendí a escribir. Más allá de aprenderlo a un nivel funcional, llegó al nivel de hacer los libros que ha hecho en francés, haber podido interpretar y transcribir documentos originales de francés, fórmulas matemáticas, fórmulas físicas también hechas en el francés y conduce a los libros que uno de ellos, como decíamos, fue el premiado por la Academia Francesa de Ciencias. Pero mientras tanto, mientras se dedica a estudiar y a aprender y a escribir y a transcribir, pues primero que también había que vivir, ¿no? Porque usted y su esposo no estaban becados. No, nosotros, eso es interesante y simpático. Nos fuimos, creo que teníamos algo así como $1,000 que nunca nos los gastamos, porque nos daba miedo quedarnos sin plata. Entonces tuvimos que empezar a trabajar. Mi esposo empezó a trabajar en un hotel, en la recepción de un hotel, maravillosamente, por la noche, porque con eso podíamos estar los dos preparando la tesis de doctorado y yo también cuidaba niños. Y bueno, esa fue una experiencia muy buena y muy simpática porque finalmente terminaba no trabajando porque la señora a la cual le cuidaba a los niños era como una artista y le gustaba conversar y le gustaba el mundo mágico latinoamericano y yo para eso era excelente y para contar historias. Sí. Entonces terminábamos conversando mucho. Con eso también aprendí mucho francés. Gané plata para los estudios. Para los estudios, con eso habría alcanzado, pues para una maestría, digamos que hasta ahí habría estado muy bien, pero tanto Guillermo Hoyo, su esposo, como usted siguieron haciendo más y más, hasta ser postdoctorado. Hasta ser postdoctorado, ya después empezamos a trabajar, ya nos pagaban por la investigación. Eso es una maravilla. Entonces ya a la vida se va volviendo más ligera, pero más dura desde el punto de vista intelectual, porque ya hay que entrar uno en un medio de la competencia. Ya tiene uno que demostrar que... Y esto es en un medio pues bastante preparado y competitivo, es el medio francés, un medio que en esa disciplina en la que ustedes exploraban pues tiene una gran historia y es precisamente esa historia a la que usted se le mete, a la que usted viviendo, pasando las horas, más allá incluso de los horarios establecidos en las bibliotecas, encuentra por allá unos tesoros, ¿no? Yo, como siempre, con mi costumbre, interés, tendencia y amor por las bibliotecas, por los libros, yo frecuenté durante muchos años esta biblioteca donde me dieron a mí el privilegio, tal vez, porque siempre encuentra uno personas inteligentes que dicen, hay que darle gusto a esta persona porque le gustan los libros. Entonces a mí me permitieron trabajar en esa sala del tesoro, en una biblioteca de física matemática muy importante, y yo me encerraba ahí, era como en mi casa. Y yo le decía a la directora, ¿puedo dormir aquí? Y ella me decía, se puede quedar ahí todo el tiempo. En realidad yo nunca dormí ahí, no exageremos, pero yo ya era la primera que llegaba 6:30, 7 de la mañana a trabajar ahí y tenía un espacio completamente privilegiado y para mí era la única persona que podía entrar a ese lugar
porque era donde guardaban los tesoros del siglo XVIII, siglo XVII, o sea, esos libros que son dorados, bellísimos, y solo yo podía entrar ahí, y ahí fue donde yo encontré este manuscrito, por ahí en una tirado en el piso con un grupo de Exactamente. cuadernos. Esos manuscritos, que no eran cualquier clase de manuscritos, sino apuntes de una clase llenos de fórmulas y de palabras y de nombres y todo, esos manuscritos le permitieron, pues, con casi 15 años de trabajo, hacer este libro que tiene ese bello título en español, que quiero que usted lo diga. Los albores de la teoría cuántica. Los albores de la teoría cuántica. Como les digo, es difícil de explicar aquí de qué trata esto, pero Marta Cecilia, cuando hicimos un reportaje antes para un artículo que voy a dejar aquí como enlace para que lo revisen, me lo dijo de una manera simple. Tiene que ver mucho con lo que sucedió en la historia de la física entre Newton y Einstein, ¿sí? Así Exacto. como a grandes rasgos. Sí, Entre así la como, manzana de Newton, que es lo que nosotros sabemos, y el señor Einstein, que es pues todo el personaje mediático. sí, recordemos, siempre es bueno recordar, a mí me gusta decirlo, la física moderna tiene dos pilares en teoría que son fundamentales, la teoría de la relatividad y la teoría cuántica. Todo esto hace una ruptura con esa famosa física clásica a la cual todos estamos acostumbrados cuando hablamos de espacio, tiempo, las velocidades de los carros, todo eso. Con estas dos teorías se hace una revolución científica. Y el manuscrito que yo encontré tiene que ver justamente con esa revolución científica, con esa revolución cuántica. Es la primera exposición que se hace en Francia de esta teoría cuántica. Yo vi ese manuscrito y yo inmediatamente, yo vi algo, yo reconocí que había una serie de fórmulas que no tenían nada que ver con esa física newtoniana que yo había aprendido, tenía que ver con otra cosa, con esta física cuántica. Entonces, ahí empieza mi aventura, aventura intelectual y espiritual, Sí. verdaderamente, y comprender qué era ese manuscrito. Y ahí 15 años de estudio, de análisis, de construcción de lo que es la idea de escribir, pasar de la palabra, de la oral al escrito. Todo eso tuve que hacerlo para poder llegar a descifrar, un poco como Champollion, como hizo Champollion con los jeroglíficos. ¿Se acuerdan que, como nos contó lo que sabía de francés cuando llegó, pues después hizo ese libro impresionante en francés y ha escrito más en francés, también en inglés, no ha escrito en español, curiosamente, hasta donde sé, no ha escrito libros en español, pero Pienso también, hacerlo. sí, y lo piensa hacer. Y le pregunto a Marta Cecilia, ¿habría sido posible para una científica colombiana en Colombia haber podido hacer todo esto? Con esto quiero saber, ¿es posible hacer tanta investigación en Colombia? Es una pregunta muy difícil, porque justamente ayer estaba conversando con mi esposo y yo le decía, todo lo que yo he hecho, mucho o poquito, eso no tiene importancia, pero todo lo que yo he hecho se debe también a un fogueo internacional, a a un cultivarse intelectualmente, a un abrirse a muchas tendencias de estudio, de conocimiento. Eso lo hice yo en Europa. Ahora, en Colombia, yo pienso que ya en este momento puede hacerse siempre y cuando esté uno abierto a todo lo que son las nuevas tendencias del conocimiento. Yo traté en la Academia de Medicina, en mi presentación sobre Marie Curie, yo traté de dar unos indicadores, unas indicaciones para mostrar todas estas nuevas tendencias, porque es que el mundo hoy en día es un mundo, no está solamente Colombia, hay que estar conectado con
todo lo que pasa en otras partes a nivel académico. Y aprovechar las posibilidades de movilidad actuales, más las posibilidades de las becas también, que fue algo que no les tocó a ustedes en ese momento. Muy importante la movilidad e informarse verdaderamente. Además, hoy en día tenemos las ventajas de Internet, tenemos Zoom. ¿Y será que con Internet ya reemplazaremos a las bibliotecas? Jamás, No, jamás. Eso sí, ténganlo por seguro que no. Los libros, bueno, a ver, el tema me es dijo antes, si usted va a decir eso, yo voy a decir así de enfática, no. no, y hay que decirlo, no, no. Es cierto que hoy en día están todas las bibliotecas virtuales, uno puede acceder a muchos libros, a mucho conocimiento, pero personalmente yo pienso que el libro hay que tocar. Es que la relación con el conocimiento pasa a través de una relación con el mundo físico, con el libro. Por eso las bibliotecas son tan importantes. Yo acabo de llegar en este momento, antes de venir a participar a este agradable Entretinto. entretinto. Sí. Muchas gracias por la invitación. A este entretinto venía de la Academia de Ciencias, venía de dejar un ejemplar de mi libro. Y yo les dije, es muy importante, puede que el día de mañana lo puedan ver por internet, que sea numerizado, pero nunca va a reemplazar lo que va a ser el contacto con este objeto, con el libro, que uno puede repasar, mirar, pasar las páginas. No podemos negar todos estos siglos de historia, de relación que tenemos con el libro. El libro físico no se va a acabar. Marta Cecilia y su esposo viven en París y le oí decir en estos días en la conferencia de la Academia Colombiana de Medicina, dice, yo estoy dedicando una parte de mi cerebro y de mi corazón a mirar más hacia Colombia, a trabajar más también en la investigación relacionada con Colombia. Y así, por encimita, ¿a qué le está poniendo cuidado? ¿A qué le está echando el ojo? Le estoy echando el ojo al desarrollo de la radiología en Colombia, desarrollo de la medicina en Colombia, que no vayan a pensar que está alejado de la física, naturalmente, que no, porque todos estos conocimientos en medicina, sobre todo, por ejemplo, las nuevas tecnologías, tienen que ver con los progresos de la física de principios del siglo XX. Entonces, yo quiero articular un programa de investigación donde yo pueda conectar todos mis conocimientos sobre el desarrollo sobre Francia y poderlos no aplicar, pero hacer una conexión con lo que pasó en Colombia en la primera mitad del siglo XX. Quiero escribir en español. Quiero poder escribir en español, porque yo he escrito en inglés, he escrito en francés, tengo mucho conocimiento, italiano, portugués, he escrito en colaboración libros que han aparecido en portugués, pero yo quiero hacer algo en español. Y nosotros queremos poderla leer en español. Pues muchas gracias. Es muy poco el tiempo para tanta historia. Perdona, pero esto es lo que dura tomarse un tinto. Sí, Gracias también a los entretinteros. Nos hemos tomado un cafecito de la Elba, de nuestra tierra, 100% quindianísimo de nuestra tierra. Y de nuevo, brindamos muchos éxitos por su trabajo allá, por su trabajo acá. Y a ustedes también, gracias. Gracias como siempre. Hablemos entre tinto.